vamos a revisar dos agentes, ¿sí? Frank. Vamos a revisar dos agentes. Quitas, Hugo Chinga y Francisco Compra. Muy miedo. Creo que Hugo se fue al tópico, es lo que se sentía mal. Pedro. ¿Pero por qué? Bueno, entonces ¿Y el anterior doctor? el doctor lo tiene. Ah, ok. Sí, la próxima semana seguro les entrega. Francisco, Ok, jóvenes, vamos a hacer una breve revisión de estos dos agentes que vendrían a ser tiopental y ketamina. Veamos las diferencias, que también ya lo comentamos en la parte de práctica. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tiopental, es un anestésico intravenoso, por lo que al administrarla por esta vía puede alcanzar el efecto hipnótico, el paciente se puede quedar dormido en cuestión de 10 a 20 segundos. El tiopental administrado por vía intravenosa va a tener un efecto bastante corto, una duración de 10 a 15 minutos y el paciente puede volver a despertar, un efecto reversible. De todas estas características farmacocinéticas, la que nosotros deberíamos destacar es que es un inductor enzimático. ¿Qué cosa es un inductor enzimático, jóvenes? Un fármaco que aumenta el metabolismo hepático, ¿no? Puede acelerar el metabolismo de otros fármacos. Por lo tanto, estos fármacos que siguen la misma ruta podrían de repente disminuir su efecto terapéutico. Si observamos los efectos que vimos en la práctica con los barbitúricos, porque este es un barbitúrico, produce efectos parasimpático-miméticos. Se parece mucho al sistema parasimpático. Porque, por ejemplo, producía miosis y también producía hipotensión y bradicardia, ¿no? Son efectos típicos de los barbitúricos. Miosis. ¿Qué cosa es miosis, jóvenes? ¿Aumento o reducción? Miosis es reducción, ¿sí? Traten de asociarlo. Miosis, más pequeñito. Midriasis, grande, ¿no? Entonces, miosis va a producir una reducción del diámetro pupilar, hipotensión y bradicardia. Pregunto, ¿el tiopental posee efecto analgésico? No, no posee efecto analgésico, ¿sí? No va a producir efecto analgésico. Por eso es que cuando el tiopental se utiliza, deben combinarse ¿con qué fármacos, jóvenes? Con los opioides. Estos sí son potentes analgésicos. ¿Se acuerdan del tramadol, la codeína? ¿Sí? Bueno, estos también son opioides, pero opioides mucho más potentes. Y algo muy importante es que no va a bloquear algunos reflejos. El paciente puede tener tos, puede presentar broncoespasmo. Y algo que también podemos destacar del tiopental es que al disminuir la presión arterial podría ser muy útil en algunos procedimientos de neurocirugía. Y puede reducir el tono muscular, el tono del músculo esquelético, ¿sí? Entonces va a requerir de dosis mucho más bajas del bloqueante neuromuscular. Y como comentamos, normalmente el tiopental podría ser utilizado como el suero de la verdad de repente, o también en Norteamérica, en algunos estados, forma parte del cóctel para, por ejemplo, la inyección letal o la pena capital. ¿Por qué se combinan estos tres fármacos, tiopental, pancuronio y cloruro de potasio? ¿Por qué creen que se combinan? Por ejemplo, el pancuronio es un fármaco muy, pero muy potente comparado con el rocuronio, es un bloqueante neuromuscular. ¿Cuál creen que es el motivo de la combinación de esos tres fármacos? Por ejemplo, tiopental, ¿qué efecto puede producir el tiopental cuando a este paciente lo han condenado a la pena capital? ¿Qué efectos producirá el tiopental? ¿Qué efectos produce el tiopental? Ok, hay una disminución de la función respiratoria, pero algo mucho más rápido. ¿Qué va a suceder? Que el paciente pierde la conciencia en cuestión de segundos. ¿Qué más? El pancuronio, un bloqueante neuromuscular. ¿Podrá respirar el paciente? No. Básicamente el diafragma se paraliza con todos los músculos y el cloruro de potasio es una sal que lo que hace es generar un paro cardíaco. Entonces, obviamente la combinación de estos tres fármacos va a ser, como su nombre indica, letal. Y su efecto, al ser administrado por vía intravenosa, va a ser casi inmediato. ¿El paciente o esta persona sufre? Realmente no, es tan rápido, ¿no? Entonces, uno de sus usos, además de anestesia general, es también en inyección letal. Vamos a comentar rápidamente el otro que vendría a ser la ketamina. ¿Qué podemos comentar de la ketamina?
La ketamina es un antagonista alostérico, ¿sí? Antagonista alostérico de receptores NMDA. Y también afecta al sistema límbico, por lo que puede producir alucinaciones. Este proceso o este efecto de la ketamina puede alcanzarse en cuestión de segundos. En cuestión de 15 segundos el paciente va a estar alejado de la realidad, va a estar disociado. Puede tener la mirada fija al vacío, pero el paciente ya perdió la conciencia. La hipnosis en cuestión de 45 segundos. Y en este caso sí puede ejercer un efecto analgésico, ¿no? Porque como comentábamos, el glutamato participa en dolor y este lo va a antagonizar. Entonces, bloquea a los receptores NMDA. Y su efecto también puede ser dosis dependiente, ¿no? Dependiendo de la vía, podríamos alcanzar efectos muy cortos. ¿Recuerdan en cuánto tiempo despertó el conejito con ketamina? Por vía intravenosa, ¿en cuánto tiempo despertó? 11 minutos, 14 minutos creo, ¿no? En total, despertó completamente. Bueno, su tiempo es bastante corto. Si fuese por vía intramuscular, igual en cuestión de 25 minutos ya el conejito podría despertar o el paciente. Entonces, jóvenes, si ya tenemos una gran ventaja en el caso de la ketamina que posee efecto analgésico, obviamente ya no va a requerir de otros fármacos como son los opioides. Entonces podría tener una utilidad. Pero si vemos otras características, recordarán por ejemplo que la frecuencia cardíaca aumentó y también esto puede conllevar al aumento de la presión arterial. Entonces, al aumentar la presión arterial, al producir midriasis, al producir taquicardia, se le considera como un fármaco simpático mimético, ¿no? Como un mimo, mimetiza al sistema simpático. ¿Sí? Y como vieron también algunos en el video de la ketamina, ¿qué pasó con el conejito? Aumentó su salivación, ¿no? Como si estuviese masticando algo, aumentó la salivación. Alucinaciones, salivación, efecto analgésico y efecto también simpático mimético. Pregunta, ¿va a suprimir todo el dolor? No, solamente el dolor periférico. El dolor en las vísceras, por ejemplo, tipo cólicos, no va a aliviarlo en nada, solamente dolor periférico. ¿En qué pacientes podría ser seguro entonces la ketamina si vemos que produce alucinaciones? ¿En todos los pacientes? Por ejemplo, si yo les pregunto algo, si las alucinaciones son producto de nuestra imaginación, ¿cuál creen que sea la peor alucinación de un niño? Basado en su experiencia, ¿qué podría alucinar un niño? Un niño de 3 a 5 años. De repente, algunas caricaturas, ¿no? Que aparezca el villano de alguna caricatura. Ahora les pregunto a ustedes, que ya no tienen 3 a 5 años, ¿cuál es su peor alucinación? Jalar el curso en farmacología. Bueno, no sé si sea una pesadilla, una alucinación o una realidad. Esperemos que no, esperemos que no. Entonces, lamentablemente, la ketamina, al tener ese efecto alucinante, ¿sí? Al tener ese efecto alucinógeno, usualmente debería ser indicado en pacientes niños. Y si por alguna razón se va a utilizar en pacientes adultos, se debería combinar con el midazolam. ¿Cuál era el plus del midazolam, jóvenes? ¿Cuál era el plus? ¿Lo olvidaron? Sí, ¿no? Pero ¿qué cosa es olvidar? Amnesia, no lo olviden, es amnesia anterógrada. Entonces, la ketamina se puede utilizar en pacientes pediátricos con mayor seguridad, pero si se va a utilizar en pacientes adultos, porque si se utiliza, tiene que ser obligatoriamente combinado con el midazolam por la amnesia anterógrada. Puede ser que me administren ketamina y yo empiezo a alucinar, pero ¿qué es lo que va a producir el midazolam? Que esas alucinaciones se me olviden, ¿no? Que desaparezcan, que no las recuerde. La famosa amnesia anterógrada, ¿sí? Amnesia anterógrada. Es un plus. Si se les vuelve a preguntar, jóvenes, ¿cuál es la ventaja de las benzodiazepinas como el midazolam específicamente? Lo primero que ustedes tienen que pensar es, no que produce sedación, que produce, no sé, miles de efectos, no, amnesia anterógrada. Que el paciente no va a recordar esa intervención traumática. Por lo tanto, el paciente podría regresar a su consulta en una siguiente ocasión, sin miedo, ¿no? Es una ventaja. Entonces, la ketamina, recordando, jóvenes, se puede utilizar para procedimientos de sedación profunda, ¿sí? O incluso anestesia general, ¿sí? Anestesia
anestesia general. Aunque hay un tipo de anestesia que está en un punto intermedio que se denomina anestesia disociativa. Entonces, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, duda, consulta. ¿Todo claro? ¿Sí? Listo, recomendaciones, por favor, elaboren resúmenes. ¿Sí? Traten de repasar 15-20 minutos, reúnanse en pequeños grupos de 2-3 personas, no tantos, ¿no? Porque a veces se reúnen demasiados y no estudian, se ponen a filosofar de la vida, que no queremos eso. Ok, y traten de responderse siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que aprendí hoy? ¿Qué puedo hacer con lo aprendido? Ok, listo, jóvenes, finalizamos nuestra sesión por el día de hoy. Son libres, jóvenes.